Cuando se habla de periodismo cultural, hay que hablar irremediablemente de Guillermo González. Ha dirigido múltiples revistas, coordinó la transformación del magazine dominical del Espectador, dirigió la revista Gaceta de Colcultura, actualmente dirige la revista Número y es presidente de la Asociación Colombiana de Revistas Culturales. Es un hombre optimista, gocetas, que sabe de la importancia de un periodismo con independencia de criterio y perspicacia de la observación. Ha entendido que este país se construye con múltiples voces y se ha tomado en serio eso de que a la cultura hay que mantenerla viva. Guillermo, alguien me decía que usted había tomado tetero en un revelador fotográfico. Su infancia estuvo lleno de periódicos, revistas, fotografías. Su papá, Sadi González, fue uno de los pioneros de la reportería gráfica en este país. ¿Eso cómo lo influyó en usted para ser el periodista que hoy es? Bueno, yo creo que, pues sí, toda la infancia, decíamos que con mi madre preparábamos no se vendía el revelador y el fijador como se vende ahora, sino que los preparábamos con hidroquinona, con todos los elementos los preparábamos en unas balancitas. Entonces decían que habíamos tomado el tetero en cubetas de fotografía. Y mi padre tuvo entonces, él creó como la primera fotografía independiente que hubo en el país, Fotosadi. Y pues sí, toda la infancia fue acompañando al viejo a los viajes, acompañándolos a revelar, las tertulias en la casa, iba Próspero Morales, iban otros periodistas. Entonces sí, como que todo, como que se crió uno en esto, ¿no? Se leía la prensa, se comentaban, todo estaba, digamos, la cuestión periodística y la cuestión cultural estaba presente siempre. Pero fíjese que a mí me extraña, de todas maneras usted hace 4 semestres de ingeniería civil. 8. 8 semestres. 4 años, dice. 4 años de ingeniería civil, pero sé que lo que más le importaba era la Nacional, la Universidad Nacional como que lo marcó mucho. La Nacional para mí fue como la formación de verdad, o la deformación que tiene uno, pues proviene ahí de la Nacional, el contacto con la política de los años 70, donde creíamos de verdad que podíamos transformar el mundo, que era ya como cuestión de tiempo, pero que íbamos a transformar el mundo para crear un mundo mejor, ¿no? Pero claro, las pugnas entre la izquierda, eso fue como lo más triste, ¿no? Las pugnas dentro de la misma izquierda yo creo que dieron al traste con muchas cosas, ¿no? Pero lo interesante ahí fue sí, como ese contacto y esa formación humanista, política y cultural de la Universidad Nacional. Y bueno, ya cuando entré en crisis total de la ingeniería, cuando empecé a trabajar en ingeniería en una oficina donde empiezan a dar que el 10% y que la cosa, dije, no, esto no es para mí. Y ahí hice un cambio y me fui a estudiar comunicación en el externado y entré en primer semestre a trabajar al Espectador, gracias a Guillermo Cano. Y fue muy interesante e importante, me parece, porque hice toda la carrera trabajando en el Espectador. O sea, usted se formó como periodista, digamos, en El Espectador y bajo la tutoría de Guillermo Cano. O sea, ¿eso cómo lo marcó? Pues yo pienso que él fue como el último gran liberal que hubo aquí, ¿no? Fue una época maravillosa. Estábamos en El Espectador con Antonio Morales, con Julio Uracidegui, Alexandra Pineda. Bueno, era un grupo como de unos 8 o 10 personas interesados en la escritura, interesados en el periodismo de fondo, interesados en mostrar otra cara del país y no solamente en repetir, digamos, las barbaridades de los políticos o en hacer solamente el periodismo de grabadora que viene y que va, ¿no? ¿Ese era un periodismo más democrático, Guillermo, el que se veía en ese momento? Totalmente, ¿no? El Espectador era el gran periódico que había en ese momento en el país, era totalmente abierto hacia todos lados, ¿no? Se criticaba a la guerrilla, se criticaba al ejército, pero se pensaba en el país, ¿no? Había pensamiento crítico. Claro, había pensamiento crítico y con Guillermo Cano, yo creo que es una cosa que se ha perdido mucho en los medios masivos de comunicación hoy en día, que es la función social de los medios de comunicación. Digamos, yo creo que aprendimos eso de Guillermo Cano, varios que trabajamos con él, ¿no? Otros que trabajan con él lo olvidaron después cuando subieron a puestos más altos, ¿no? Pero se perdió la función social de los medios de comunicación, o sea, un periódico o un medio de comunicación, ya sea radio, televisión, no puede ser igual que una fábrica de ladrillos o una fábrica de tornillos, ¿no? Tiene una función social de formar a la gente, no puede ser solamente su objetivo buscar mayor número de lectores y mayor publicidad a cualquier costo, que es lo que se hace hoy, ¿no? Que es farandulizando todo, que es sacando pildoritas de las cosas.
Descontextualizando de todas maneras el país. Entonces yo creo que aprendimos eso de Guillermo Cano, y en esa época fue, como decía García Márquez, en una época era el mejor periódico del mundo, ¿no? A la muerte de Guillermo Cano eso se perdió. La parte, digamos, administrativa del periódico se tomó el poder, los jóvenes no estaban preparados, no tuvieron la fuerza para seguir con esto y acabaron con el periódico en muy poco tiempo, ¿no? Como es de difícil construir algo bueno, es muy fácil acabarlo cuando no hay como una idea central o una cosa de fondo, de verdad, claro, como un convencimiento ideológico, social, humano, ¿no? Entonces empezó a dar bandazos del espectador para lado y lado y pasó lo que pasó. Guillermo, pero fíjese que nosotros lo recordamos siempre a usted en esos dos ámbitos, en el ámbito cultural, pero también en el ámbito político, los consejos de guerra, las torturas, la toma de la embajada dominicana. O sea, ¿cómo has vivido de todas maneras esos dos ámbitos en el oficio? Bueno, es que yo creo que el cuento, yo llevo unos 20 y pico años en el oficio y me he inclinado mucho por las revistas culturales. Hoy tenemos la Asociación de Revistas Culturales, tenemos 30 revistas ahí. Yo dirijo Número hace 6 años, que es un proyecto que hicimos un grupo de 11 amigos de pensamiento crítico y creación. Y el cuento ha sido como el verdadero periodismo que llamo yo, ¿sí? Verdadero periodismo que se basa en la investigación, el análisis, la reflexión, el manejo creativo del idioma. Y este tipo de periodismo está ausente en general de los medios masivos de comunicación. Ese periodismo es el que deja algo en el fondo, más que dar soluciones, crea preguntas. Es el periodismo que te llega al alma y que te alcanza a tocar algo, ¿no? El otro periodismo no me interesa mucho, sí, es necesario, y la chiva, y la joda, y la vaina, pero eso no tiene mucho sentido, ese periodismo, ¿no? Y el gran problema que yo veo y el empobrecimiento del ser humano en esta época es que todo se da por encima, todo se da superficialmente, ¿no? Estos noticieros, no queda nada, que después de ver un noticiero de televisión queda solamente depresión, desconcierto. No hay nada que te muestre caminos, que te muestre rutas, Ni siquiera la posibilidad de construir preguntas. Claro, yo creo que lo fundamental para el ser humano es como tener criterios propios, ¿cierto? La educación, toda la educación debería estar centrada en eso, en que uno tenga criterios propios y tenga la información suficiente para tener opinión sobre las cosas. Eso es como el ser humano íntegro, ¿no? Y los medios de comunicación no están contribuyendo a esto. Masivos, ¿no? Entonces, la alternativa nuestra sí son estas pequeñas revistas. En estos días en la Feria del Libro, en un taller que hicimos con ARCE, con la Asociación de Revistas Culturales, hablábamos precisamente de eso, ¿no? Que dentro de estos momentos neoliberales, de un régimen capitalista tan fuerte, nuestras revistas no deberían existir, porque son de pocos tirajes, no tienen demasiados suscriptores, no tienen demasiada publicidad, pero existimos. Hay un público al que le interesamos, hay ya empresarios que se dan cuenta que es importante el público que tocamos. Entonces, además es un público realmente en ascenso, es que tener 30 revistas culturales en la asociación es... Existimos por eso, porque hay un público creciente, como tú dices, que sí le interesa esas cosas, que sí está pensando en la formación, que sí quieren conocer las reflexiones de fondo sobre la creación y sobre el suceder de los pueblos de Colombia o del mundo, ¿no? Además de pensar que este país se construye con múltiples voces. Sí, además pienso yo que ese periodismo de fondo es la alternativa a la violencia, ¿no? Con Jesús Martín Barbelo, el investigador, el otro día se reía porque yo decía que este es el momento de que tenemos que meterle plata a los sueños y tenemos que financiar las utopías. No se pueden quedar en sueños sin utopías porque se van. No hay que financiar las cosas en que creemos. Y aunque no ganamos mucha plata, vivimos felices porque hacemos lo que nos gusta. Pero fíjese, Guillermo, que quiero volver a los magazines. De todas maneras, usted estaba en El Espectador cuando el magazine se reformó, cambió de formatos, le metió color, usted era su coordinador editorial. Pero allí lo más interesante es que realmente la idea de cultura se dinamizó. Yo creo que ese es la gran, digamos, el gran aporte que usted ha hecho, digamos, a los magazines. Lo fundamental, digamos, el aporte que hemos metido en las revistas culturales, tanto en el Magazine como en Gaceta, o en otras revistas en que hemos estado, como en Número ahora, es
es esa parte de desladrillizar la cultura, devolverle la alegría, devolverle la posibilidad de que mucha gente del común se acerque a la cosa cultural y conservar la cuestión del pensamiento crítico y de la creación, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo fundamental que he marcado en los medios en que me he movido, ¿no? Alguien me decía, Guillermo, de su gran optimismo, o sea, porque estamos en el hueco oscuro, el país de todas maneras uno a veces no sabe para dónde va y piensa que esto se lo está llevando el diablo, pero gente como usted que siempre tiene proyectos culturales, yo creo que es motivo también de un gran optimismo, de una gran esperanza, ¿o no? Es que todo tiene que partir de ahí, porque inclusive cuando regresé de ese viaje que le contaba ahora hace unos 2 meses, hubo 2 personas que se me iban poniendo medio bravas porque me saludaban, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Yo le decía, bien. Me decían, pero si todo está vuelto nada, le decía, pues todo está vuelto nada, pero si además uno también se mete en ese hueco, pues no hay nada que hacer, ¿cierto? Sí, yo soy optimista, yo fundamentalmente creo en el ser humano y creo que hay que hacer cosas y que, no sé, yo soy feliz cuando hago cosas y trato de como de sacarle lo mejor a la gente y a la vida, como extraer lo mejor de cada cosa. Yo creo que ese es un buen secreto y lograr uno como concitar grupos, ¿no? Tenemos lo de ARCA, trabajamos en Medios para la Paz, que ahí el motor es... Hablemos un poco de Medios para la Paz, Guillermo, porque evidentemente hay una actitud y una mirada muy crítica de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en todo lo que nos está pasando. ¿Por qué surgió la necesidad y qué está haciendo Medios para la Paz, esa red de periodistas? Es un espacio de aprendizaje, es un espacio como de cariño también, de volver a estrechar redes de afecto entre periodistas. Y mucho también de tumbar prejuicios, claro, individuales. No, y juntarnos un poco, juntar estrellitas con el redactor común y corriente. Sí, sí, sí. Medios para la Paz tenemos una red en internet donde hacemos una discusión cotidiana sobre los medios de comunicación, donde nos pasamos información, hay como 100 personas en esa red. Tenemos las tertulias, donde cada mes, ya sea en Café Libro o en la OEI, nos reunimos los periodistas para hablar sobre diferentes temas. Este año lo vamos a dedicar a hablar sobre los actores del conflicto por dentro. Entonces cada mes vamos a hablar sobre uno de los actores del conflicto por dentro. Tenemos otro espacio que es el Club de la Prensa, donde se hacen reuniones off record. Por ejemplo, hicimos una por teléfono con la gente del ELN y las FARC y fue una confrontación fuerte, donde se plantearon puntos fuertes y se van a hacer también con los militares estos encuentros. Se va a sacar ahora, dentro de poco tiempo, el manual de términos. A mí de ese espacio, por ejemplo, creo que de las cosas que más me parece interesante de ese espacio, obviamente el manual de términos es muy importante, pero es un espacio también donde uno puede compartir las angustias que desde el oficio tenemos como seres humanos, como generación, que sabemos que tenemos un poder pequeño o grande, en fin, pero que lo tenemos en las manos y que sabemos que somos responsables de esta cosa que está pasando. Entonces también es un espacio como de hacer catarsis. Claro, claro, una amiga periodista que estaba en un noticiero de radio importante y ella también, cuando hicimos un encuentro de 2 días, al final del encuentro me dijo, mire, yo iba a renunciar, pero después de esto ya yo no renuncio. Yo me sentía sola en esa sala de redacción y me encuentro, un poco Medios para la Paz reúne esta gente de pensamiento crítico, ¿no? Además es muy importante, Guillermo, para las regiones también, saber que ese periodista que está allá haciendo su oficio, que se lo toma en serio además, que sabe la responsabilidad que tiene, no está solo. O sea, que hay un combo, que hay muchos combos de todas maneras botándole corriente a eso. Pienso que es eso, como armar combos de afecto y de aprendizaje. Una de las partes más importantes de Medios para la Paz en este momento son los talleres. Ahorita están preparados 7 talleres que se van a dictar en diferentes ciudades y regiones del país. Que lo rico es eso, ¿no? Como llegar a la región también y estar en contacto con los periodistas de la región. Yo creo que esta red se va a ir fortaleciendo cada vez más, ¿no?